Queridos hermanos, estamos nuevamente retomando nuestro curso Jesús de Nazaret, ya en la clase número 19, y vamos a terminar hoy el tema de discípulos y apóstoles. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. La clase anterior vimos quiénes fueron los primeros compañeros de Jesús. Vimos el grupo de los 12 y vimos la primacía de Simón Pedro en el grupo de los 12. Ahora vamos a ver qué otros encargos dio Jesús al grupo de los 12. Por favor, pensemos en esto. Dios nos creó seres sociales. Nosotros no somos como animalitos, decía el Padre, que cada quien va por su lado. Nosotros necesitamos de la comunidad para crecer y desarrollarnos. Y pensando en eso, la Iglesia de Jesús es creada por Jesús, pero también como un organismo social en vista de su futuro funcionamiento. Y entonces no todos pueden ser discípulos, pero no todos pueden ser apóstoles. Imagínense que en la Iglesia de Jesús hoy todos fuéramos misioneras de la caridad, pues no habría quien se dedicara a la enseñanza. Y si todos fuéramos obispos, pues no habría quien se dedicara a atender a los enfermos. Hay que aprender eso, aceptar, agradecer el privilegio de que Dios nos dé un carisma específico en la iglesia y dejar a los demás el que Dios les ha dado. Nosotros somos discípulos de Jesús. El grupo de los 12 es el grupo de los 12. Y de este grupo de los 12 que va a continuar en el colegio apostólico, el Santo Padre, los obispos y después también los presbíteros, nuestros sacerdotes, tienen otras encomiendas que no tenemos nosotros. Ni ellos quieren las nuestras, ni nosotros debemos querer las suyas. Sería como quererle corregir la plana a Jesús y decirle, mira Jesús, te equivocaste, ¿no? Aceptemos el carisma que el Señor nos ha dado a cada quien y respetemos el del de junto. Entonces, ¿qué más les encargó Jesús al grupo de los 12? Primero que nada, celebrar la Eucaristía. ¿Por qué 12? Porque Jesús quiso. Así como 12 fueron las tribus de Israel que formaron el pueblo de Dios, ahora son 12 fundamentos del futuro nuevo pueblo de Dios que va a ser la iglesia. Y a este grupo de 12 Jesús les dio la encomienda de celebrar la Eucaristía. En el Nuevo Testamento hay 4 relatos sobre la institución de la Eucaristía. Nosotros estamos muy familiarizados con los relatos de los evangelios sinópticos, sobre todo con la tradición de Marcos y Mateo. Pero hay un relato más antiguo que es el de San Pablo. Y aunque San Pablo no estuvo en la institución de la Eucaristía, tiene una palabra como más larga, más profunda sobre el significado de aquel momento en el que Jesús instituye la Eucaristía, los instituye a ellos como sacerdotes y nos da el gran regalo de poder celebrar su presencia en su cuerpo y en su sangre a través de los siglos. Entonces vámonos a la epístola a los Corintios, la primera de Corintios, en el capítulo 11. Voy a leer desde el versículo 23. Escuchen la fuerza que tiene este texto. Este texto es más o menos del año 54. Es el primer relato que se escribió sobre la institución de la Eucaristía. Y dice así, Primera de Corintios 11, 23.
porque yo recibí del Señor lo que os transmití, que el Señor Jesús, la noche en que era entregado, tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Asimismo tomó el cáliz después de cenar y dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Y vuelve a decir, cuantas veces la bebiereis, hacedlo en memoria mía. No lo dijo a los discípulos, lo dijo al grupo de los 12, en el momento en el que los instituye sacerdotes, haced esto en memoria mía. Pues cada vez que comáis este pan y bebáis de este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Por lo tanto, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Así que cada cual se examine interiormente antes de comer el pan y beber del cáliz. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Les pido una disculpa, pero luego mi voz se desgasta. Entonces, si se fijaron, este texto de San Pablo, que es el más antiguo, en 2 ocasiones les dice, haced esto en memoria mía. Nosotros tenemos la idea del texto de San Mateo o de San Marcos, en el que nos dice que dijo, hagan esto en memoria mía después de la copa. En el texto de Pablo es después del cuerpo y después de la copa. Voy a leer el texto de San Mateo, en el capítulo 26. Mateo 26, 26. Dice así. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar las gracias, se la pasó diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos, y nos da un dato adicional, para perdón de los pecados. Mateo es el que nos dice, es para el perdón de los pecados. Y después podemos leer el texto de Marcos, para que vean cómo Marcos se parece mucho al de Mateo. Vamos a Marcos en el capítulo 14, en el versículo 22. Es prácticamente idéntico al de Mateo, nada más que no tiene el relato de el perdón de los pecados. Mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió, se lo dio y dijo, tomad, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar las gracias se las pasó y bebieron todos de ella y les dijo, esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos. Y luego en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 19 dice, más parecido al texto de San Pablo, vamos aprendiendo esas cositas. Lucas fue compañero de viajes de San Pablo, entonces su relato sobre la institución de la Eucaristía y el de San Pablo tienden a parecerse. Dice así, tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo que se entrega por nosotros. Haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre que se derrama por vosotros. Entonces, ¿a quién dijo Jesús? Haced esto en memoria mía, al grupo de los 12. No nos lo dijo a todos, se lo dijo al grupo de los 12. ¿Por qué escogió hombres? Pregúntenle cuando se mueran. El padre era muy chistoso y decía, hagan una listita con todas las preguntas que tienen para que Jesús se las responda una vez que vayan al cielo. Entonces, primera cosa que les encarga Jesús, celebrar la Eucaristía. Es una encomienda que le hace Jesús a los sacerdotes, a los que Él ha instituido sacerdotes. No es un privilegio mayor ni menor que el mío. El sacerdote no tiene el don de la maternidad, yo no tengo el don de consagrar. Cada quien el carisma que Dios le da. Segunda cosa que les encarga, que no a muchos les gusta, pero yo esperaría algún día convencerlos,
que es perdonar los pecados. Vamos al Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, y voy a tomar desde el versículo 21. Es el día de la resurrección. Jesús se aparece resucitado a los apóstoles. Ha muerto, ha resucitado, subió al cielo, fue exaltado a la derecha del Padre. Ha quedado lleno del Espíritu Santo nuevamente y lo va a dar. Y es en virtud del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo que Jesús comunica a los apóstoles que ellos van a poder perdonar los pecados. El sacerdote, en cuanto persona humana, no tiene el poder de perdonarme. Él le presta sus labios a Jesús. Así como en la consagración le presta sus labios en el momento de la consagración. Y decimos que en el momento de pronunciar las palabras de la consagración no es el sacerdote. Él está actuando in persona Christi. Es Jesús el que está transformando el pan en su cuerpo y el vino en su sangre. Y lo mismo pasa en el sacramento de la reconciliación. El sacerdote presta a Jesús sus oídos y sus labios y en nombre de Dios nos concede el perdón de los pecados, pero en tanto que Él es continuador de la misión de Jesús. Vamos a leer en este tono este texto, viendo cómo ellos continúan con aquella misión de Jesús. Juan 20:20, dice así. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor y Jesús les dijo, la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Y si le preguntamos, ¿a qué te envió el Padre? Pues el Padre me envió a anunciar la llegada del reino de Dios, a liberar a los cautivos, a vendar los corazones rotos. ¿Y qué mejor manera de vendar un corazón roto que perdonar los pecados? Si recuerdan cuando Jesús le llevaron un paralítico, ese paralítico pues no iba a pedir el perdón de los pecados, iba a pedir que le sanaran sus piernitas. Y Jesús le dice, perdono tus pecados. O sea, de lo primero que hace Él es perdonar pecados. Y se admiran. ¿Cómo perdona pecados? Si solamente Dios los puede perdonar. En esa misma línea, el único que puede perdonar es Dios. Entonces, cuando Jesús les dice en este texto, como el Padre me envió, ahora yo los envío a ustedes, versículo 22, unido al versículo 21, dicho esto, sopló. El soplo es esa comunicación del aliento divino, del Espíritu de Dios. Y les dijo, recibid el Espíritu Santo. En virtud de ese Espíritu, a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Entonces, algunos comentarios. Uno, nos encanta eso de que a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Pero eso de que el Padre me los retenga, ya no me gustó. Hay que entender el lenguaje de la Biblia. ¿Sí? Si yo voy con un sacerdote y no le digo un pecado, ¿ese pecado me puede quedar perdonado? No, porque el sacerdote no lo escuchó. ¿Y quién lo retuvo? Yo soy la que no se lo digo. A eso se refiere. Cuando alguien retiene los pecados, el sacerdote no lo puede perdonar. Pero el que venga con la disposición de ser perdonado, dice Jesús, abra sus brazos llenos de misericordia, como los del Padre, como los de Jesús, y en virtud del poder que Jesús le ha dado, perdone los pecados. Si la persona no quiere ser perdonada, no puede ser perdonada. Este es un versículo muy importante para que nosotros creamos en el sacramento de la reconciliación. Jesús se iba a ir, está a punto de subir al cielo, pero no quiere dejar de ofrecernos el perdón. Y como Él va a estar en el cielo, nos quiere dejar un signo sensible en la tierra de que podemos ser perdonados. Y por eso instituye el sacramento. Y la Iglesia siempre ha visto en estos versículos la institución de ese sacramento. No es un capricho de la Iglesia, yo creo que no es el
la actividad favorita de los sacerdotes, estar todo el día escuchando que las personas tienen esa necesidad, pero lo hacen con tanta misericordia, pero no es porque ellos quieran, es porque Jesús lo instituyó. Y lo tercero que Jesús les encomendó fue, quiero que leamos juntos, Mateo 28, versículo 18. Mateo 28, 18. Porque esto nos atañe directamente a nosotros, porque aquí les está dando una misión a los discípulos, no en su calidad de apóstoles, sino como discípulos. Voy a leer desde el versículo 16, Mateo 28, 16. Por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Fíjense cómo los evangelistas, y obviamente atrás de ellos está el Espíritu Santo como soplándole, ahorita no le pongas apóstoles, ahorita ponle discípulos, porque esto es para todos. Al verlo, lo adoraron, si bien algunos dudaron. El Padre siempre nos decía versículos muy consoladores para nosotros. Y ellos dudaron. A veces nuestras dudas pueden ser consoladas por estas. Y Jesús se acercó a ellos en su calidad de discípulos y les dijo así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. ¿Quién es el que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra? Dios. Y Jesús dice: a mí, Jesús, el Hijo de Dios, que ha tomado naturaleza humana, que murió pero que resucitó y que hoy está delante de ustedes, les digo que yo tengo todo el poder de Dios. Y con ese poder les doy una orden: id y haced discípulos. Ustedes que ya son discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las gentes, a todos. Todos, Jesús murió por todos, Dios nos creó a todos, Él quiere salvar a todos, Él quiere que todos vivamos una vida plena y feliz. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todo lo que yo les he mandado, y enseñándoles. No solamente traiga a esta persona y bautícela, sino enséñale. Para eso los llamó Jesús desde el principio, desde la primera hora, para que lo vieran, para que lo conocieran, y todo lo que le vieron a Jesús lo transmitieran a las siguientes generaciones. Y así sucediera año tras año y generación tras generación la historia de la iglesia de Jesús. Ahora vamos a ver el caso de un grupo muy especial que nada más aparece en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10. Y se llama la misión de los 72 discípulos. Este grupo es especial para nosotros. Este grupo es un grupo de seguidores de Jesús, a los que llamamos discípulos, pero son creyentes laicos, a los que Jesús envía con esa misión. Fíjense cómo los evangelistas, aunque lo presenten en diferente momento de la vida de Jesús, dice: el discípulo tiene la misión de Jesús, hacer pescadores, ser pescadores de hombres, anunciando la llegada del reino de Dios y la misión liberadora de Jesús. Está en el capítulo 10 de San Lucas y dice así: después de esto, designó el Señor a otros 72, múltiplo de 12, ya es un número simbólico, y los envió por delante. Los convierte en apóstoles con A minúscula. Son discípulos, pero cuando son enviados, son apóstoles, con A minúscula. No es el grupo de los 12, es un grupo de 72 apóstoles con A minúscula. Los envió de dos en dos a todas las poblaciones y sitios a los que él había de ir. Y les dijo una palabra que, si la ponemos como en labios de Dios, resultaría como una queja lastimosa de: son muchos los necesitados y pocos los que están dispuestos a trabajar. Dice: la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Id, pero sabed que os envío como corderos en medio de lobos. No va a ser fácil.
No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias. ¿Por qué? Porque los mandaba a los pueblitos que estaban cerca. Iban en la mañana y regresaban. Los que hemos podido estar en Tierra Santa, las distancias son cortas. Y Jesús no pretendía mandarlos 2 semanas de viaje y que regresaran, sino vayan a los pobladitos como en avanzada y regresen en la tarde y no vayan sobrecargados. El mensaje evangélico requiere una sola cosa, la presencia del Espíritu. Que Dios mueva corazones y que vaya el Espíritu Santo abriendo caminos y que dejemos todo lo demás. Yo me acuerdo cuando empecé a dar clases, pobres de mis alumnos, yo creo que eran santos, porque yo les llevaba hojas, preparaba hojas, cartulinas, hasta que un día una maestra muy querida me dijo, libérate de tus apuntes, es suficiente la palabra de Dios. Y les puedo dar ese testimonio, es suficiente la palabra de Dios. Y entonces no te llenes de cosas. Confía en la fuerza del mensaje que tú vas a proclamar. Si entráis en una casa, decid primero paz a esta casa. Y si hubiere ahí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Si no, se volverá a vosotros. Permaneced en la misma casa, comed y bebed lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayáis de casa en casa. Si entráis en un pueblo y os acogen, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que hay en él y decidles lo mismo que yo digo. El reino de Dios ha llegado a vosotros. Si entráis en un pueblo y no os acogen, salid y decid, sacudimos sobre vosotros hasta el polvo de vuestro pueblo que se nos ha pegado a los pies. Sabed de todas formas que el reino de Dios está cerca. Os digo que aquel día habrá menos rigor para Sodoma que para aquel pueblo que, habiendo escuchado el mensaje de Dios, lo haya rechazado. Y el versículo 16 dice, quien os escucha a vosotros, a mí me escucha. Quien os rechaza a vosotros, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Y se ve que estos 72 le creyeron y que estos 72 dijeron, pues yo sí quiero asociarme a tu misión, personas dóciles a la acción del Espíritu, y se van. Y en el versículo 17 dice el resultado. Regresaron los 72 y dijeron alegres, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo, sí, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones, así como cualquier demostración de fuerza del enemigo. Nada os podrá hacer daño. Pero no os alegréis de que los espíritus se os sometan. Alegraos de que vuestros nombres estén escritos en el reino de los cielos. Impresionante cómo, confiados un poquito en la palabra de Jesús, poniendo un poquito de nuestra parte, sales a la misión y Dios es el que obra. Nosotros estamos muy agradecidos con Dios porque Magdala nos abrió esta oportunidad de evangelizar a través de su plataforma y los comentarios que hemos recibido de ustedes son de agradecimiento a Dios. Y así los tomamos y así los reunimos y así los presentamos al Señor y le decimos, Señor, gracias. Gracias por tantos laicos que hoy están pudiendo escuchar tu palabra, porque no ha sido en virtud de mis méritos, ni de mis amigos, ni de los que nos ayudan. Ha sido todo por gracia de Dios. Tenemos que ser muy agradecidos. Pero fíjense cómo es el momento de los laicos. Es bien importante. Este grupo de 72 nos invita a nosotros a llevar el Evangelio, a anunciar el reino de Dios. Sería bueno algún día que pudieran leer 2 documentos, uno del Concilio Vaticano II, que se llama Apostolicam Actuositatem, sobre la misión de los laicos en el mundo de hoy, y otro de San Juan Pablo II, que se llama Christi Fidelis Laici. Ahí habla sobre el apostolado de los laicos. No podemos decirle no a Jesús. Tenemos que tener confianza. Tenemos que decirle que sí. Señor, yo soy uno de esos trabajadores. Y cuando murió Jesús y subió al cielo, vino Pentecostés.
Y en Pentecostés, ¿qué recibieron los apóstoles? La fuerza del Espíritu Santo para poder dar un testimonio, para poder pasar adelante el testimonio de quién es Jesús. Vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, y en el capítulo 1, en el versículo 4, el día de la ascensión, Jesús les dice: mientras estaba comiendo con ellos, les ordenó: no os vayáis de Jerusalén, sino aguardad la promesa del Padre que oísteis de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de pocos días. Ellos, en cambio, estando reunidos, le preguntaron a Jesús: Señor, ¿va a ser ahora cuando restablezcas el reino de Israel? Y él les contestó: no es cosa vuestra conocer el tiempo y el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Al contrario, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, ustedes recibirán una fuerza que los hará ser mis testigos. La evangelización solamente es posible al impulso del Espíritu Santo, dice Pablo VI en la Evangelii Nunciandi número 75. No habrá nunca evangelización posible si no es al impulso del Espíritu Santo. Entonces, el día de Pentecostés, en el segundo capítulo de Hechos de los Apóstoles, reciben la fuerza del Espíritu Santo y salen a predicar. Salen a continuar el anuncio del reino de Dios. ¿Cómo lo presentaban? La gente estaba maravillada. La gente decía: parecen borrachos de alegría. Voy a leer en el capítulo 2, en el versículo 11. Al final del versículo 11, cuando los apóstoles han salido a predicar, dicen: ¿cómo es posible que estemos oyendo proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios? ¿Qué anunciaban? ¿Unas reglas, unos mandamientos o una buena noticia? Dios ha hecho maravillas por los hombres a través de su Hijo Jesús. Eso es lo que les anunciamos. A eso los estamos invitando. Y va pasando el tiempo, y en el capítulo 6 del mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos que se funda la iglesia y al año o 2 años ya los apóstoles no se dan abasto. Y entonces ellos mismos van a crear un grupo adicional de 7 que se van a llamar los ministros helenistas para ayudarlos en otras tareas, porque ellos tienen que dedicarse a lo que Jesús les dijo: anunciar el reino de Dios. Está en el capítulo 6 del libro de los Hechos y voy a leer el versículo 1. Por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo quejas de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Los 12 convocaron la asamblea de los discípulos. Vean cómo ya está esta autoridad en este grupo de los 12 hacia el año 75, cuando se escribe el libro de los Hechos. Ellos toman la decisión y dicen: no está bien que abandonemos la palabra de Dios por atender las mesas. Por tanto, hermanos, buscad entre vosotros a 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu y de saber, para ponerlos al frente de esta tarea, mientras nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. La iglesia nace porque Dios quiere que nazca y el hombre colabora predicando. Si no hubieran predicado los apóstoles, la iglesia no hubiera nacido. La fe viene de la predicación, dice San Pablo. Por experiencia lo dice, no lo dice por decir una frase. Nosotros, el grupo de los 12, tenemos que dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. La propuesta pareció bien a toda la asamblea y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y después de hacer oración les impusieron las manos, y la palabra de Dios iba creciendo y el número de discípulos se multiplicaba considerablemente los discípulos por la predicación de los apóstoles. Y en el capítulo 11 tenemos también un grupo que empieza a predicar no solamente en Jerusalén, no solamente a judíos,
sino también ahora a gentiles, a estas gentes que no eran habitantes de Palestina, que no eran judíos y que llamamos los gentiles. Vamos a leer en el libro de los Hechos, el capítulo 11, versículo 19. Dice: los que se habían dispersado a causa de la persecución originada tras la muerte de Esteban, llegaron en su recorrido hasta, escuchen cómo ya es territorio fuera de Palestina, Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra a nadie más que a los judíos. Pero había entre ellos algunos chipriotas y cirenenses que al llegar a Antioquía hablaron también a los griegos. Y subrayen, ¿qué hablaron? Les anunciaron la buena nueva. Y la buena nueva en labios de los discípulos es Jesús de Nazaret. Por eso empezamos nosotros por Jesús de Nazaret. Él es la buena nueva que hay que ir anunciando. Y el Señor les daba fuerza para cumplir ese cometido. Y luego todo el resto del Nuevo Testamento, en las cartas de San Pablo, podemos encontrar numerosos grupos de evangelizadores que colaboraron con San Pablo en las iglesias que él iba fundando. No puedo leer todos los textos, son muchísimos, ustedes los pueden encontrar en su libro. Nada más voy a tomar un texto para terminar, que está en la epístola a los Romanos, en el capítulo 16, para que vean la cantidad de colaboradores creyentes que ayudaron a San Pablo en la evangelización. Capítulo 16, vean la cantidad de nombres. Saludad a Priscila y Áquila, colaboradores míos en Cristo Jesús. Ellos arriesgaron sus vidas por salvarme, y no solo yo les agradezco esto, sino también todas las iglesias de la gentilidad. Saludad a mi querido Epéneto, primer creyente del Asia para Cristo. Saludad a María, que se ha afanado mucho por vosotros. Saludad a Andrónico, a Junia, a mis parientes y compañeros de prisión. Y sigue toda una serie de nombres de evangelizadores, de personas que se han hecho discípulos de Jesús y que ahora se dedican a llevar adelante la buena nueva de Jesús. Vamos a terminar nuestra clase leyendo en nuestro libro, todos juntos, la oración de la página 75. Jesús, aquí estamos. Tú nos has llamado para ser tus misioneros y proclamar en el mundo entero el testimonio del Evangelio. Envíanos a donde tú quieras. Sabemos que tú estás con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Envía, Jesús, sobre nosotros tu Santo Espíritu, úngenos y satúranos de tu Espíritu. Y tú, Espíritu Santo, llénanos de tu presencia, de tus dones y carismas. Haznos santos e invítanos a trabajar en la hermosa tarea de la evangelización del reino de Dios y de la santificación de los hombres, llevando el testimonio de Jesús hasta los confines de la tierra. En nombre del Padre,